En materia criminológica, la violencia ha sido ampliamente explicada desde la perspectiva del dominante. A nivel individual, ha sido analizada a partir del más fuerte, del más apto para ejercerla, de aquel con la capacidad de someter a otro físicamente o alienarlo a su dominio. En el ámbito grupal, la violencia es ejercida en mayor término por aquel que detenta tanto los medios ideológicos como los aparatos represivos. El objetivo no es distinto en esencia a la violencia individualizada, ya que sigue perteneciendo al hombre. Sigmund Freud afirma que no existen los errores, tal como lo escuchas, no existen los errores, ya que ese inconsciente no apalabrado pero representativo manifiesta una pulsión que va del paso al acto, es decir, se materializa mediante la violencia pasiva, en la violencia individual por medio del olvido ante una petición expresa o bien mediante la indiferencia evidente ante una situación de necesidad. Mientras que para el maestro Jacques Lacan, el inconsciente es realidad palabra, construido así por el reflejo especular que se ha generado en el sujeto. Y es que ese reflejo se subsume en lo imaginario, es decir, en la imago o imagen propia del sujeto. Este imaginario también es representativo, ya que ha conformado al sujeto desde su nacimiento, modelándolo con adjetivos o calificativos que no son de él. Este hombre entonces está sujeto a un nombre, una religión, una educación o la ausencia de ésta, un sistema económico, incluso a un sistema de lenguaje arquitecturado con una pretensión. Pero ninguno de estos fue elegido por el sujeto, sino alienado por ellos. La realidad, desde la perspectiva lacaniana, implica al sujeto que debe ser, resultado de la realidad palabra y desde ese punto que no sabe lo que es, ya que ha sido alienado desde antes de su nacimiento. La violencia entonces forma parte de su ser, del hombre. Para Freud se manifiesta a través de la pulsión que nace de la violencia pasiva y puede llegar a manifestarse en actos displicentes o bien transformarse en conflictos eminentemente físicos a nivel individual y grupal, mientras que para Lacan existe desde el nudo borromeo, aunque no pueda ser apalabrada, es representada simbólicamente, ya que existe un discurso amo basado en la fe, en la razón, en la ciencia, incluso en el estructuralismo en el que ha sido construido el rizoma del lenguaje dirigido. La naturaleza violenta del hombre ha sido oculta en el discurso amo, con el objetivo de sometimiento desde lo individual hasta lo social. Por estas razones es que la violencia ha sido transformada y normalizada por el propio Estado. Se utiliza el discurso como un elemento de alienación social. Uno de los ejemplos más claros a nivel universal es representado en los deportes de contacto. El box, por ejemplo, implica una contienda entre dos individuos, representando fuerzas antagónicas cuyo objetivo es golpear repetida y sistemáticamente al contrincante para anularlo por fuerza física, por destreza mecánica o superioridad estratégica. En este sentido, la naturaleza violenta y agresiva del hombre emerge, con la intención de someter al otro. Hay que tener presente también que en este escenario público llamado ring, esta pulsión violenta que va del paso al acto conlleva reglas en las que se permite golpear con los puños, pero no matar. En caso que la muerte del contrincante se presente, esta se justifica por el discurso amo de la falta de intencionalidad en el ejercicio de un deporte o trabajo. Este proceso de sublimación en donde se transforma un impulso negativo en algo positivo y reconocido públicamente, además de premiado a nivel internacional, no solo alcanza a los boxeadores contrincantes. En el caso del público, los convierte en testigos de un acto violento, además de legitimado y reconocido positivamente por las reglas que han sido impuestas en ese discurso amo que permite y justifica la violencia, ya que es violento, sí, pero con reglas. El voyerismo del público alimenta su naturaleza violenta que no ha emergido fácticamente,
pero que se ha hecho presente en el goce que le provoca el choque violento entre dos sujetos con la intención de causarle daño estratégicamente. A este respecto, hay que tener en cuenta los postulados de Sigmund Freud sobre la violencia como parte de la naturaleza humana. Recordemos lo que establece en ellos. Y es que Freud afirma, tras todo esto, es un fragmento de realidad efectiva lo que se pretende desmentir. El ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo e incluso asesinarlo. Como nos podemos dar cuenta, para Freud, la agresividad es una pulsión perteneciente a la naturaleza humana en la que cuando se va del paso al acto puede darse violencia pasiva o bien violencia sublimada. En el último de los casos, la violencia irracional que no contiene ningún elemento de discurso amo y en la que el sujeto ha mostrado su naturaleza sombra. Freud también establece que la violencia se encuentra oculta, probablemente esperando un detonante o justificador para emerger, en este caso, a través de un discurso que justifique también un acto violento, para no ser desprovisto de la protección del dominante, es decir, para no cometer un delito y colocarse en desobediencia al Estado. En otras palabras, fuera del discurso amo y legitimador. Freud también tiene la siguiente afirmación: Homo homini lupus. ¿Quién en vista de las experiencias de vida y de la historia osaría poner en entredicho tal apotegma? Esta agresión cruel aguarda por lo general una provocación o sirve a un propósito diverso, cuya meta también habría podido alcanzarse con métodos más benignos. Bajo circunstancias propicias, cuando están ausentes las fuerzas anímicas contrarias que suelen inhibirla, se exterioriza también espontáneamente, desenmascara a los seres humanos como bestias salvajes que ni siquiera respetan a los miembros de su propia especie. Quien evoque en su recuerdo el espanto de las invasiones bárbaras, las inclusiones de los hunos, de los llamados mongoles bajo Gengis Khan y Tamerlán, la conquista de Jerusalén por los piadosos cruzados, y ayer apenas los horrores de la guerra mundial, no podrá menos que inclinarse desanimado ante la verdad objetiva de esta concepción. Como podemos dar cuenta, en Freud, la violencia ha estado inserta en la historia de la humanidad, repitiéndose de manera incesante, dándonos registros detallados de lo que ha ocurrido en estos conflictos a nivel macrosocial, ya que, como afirma, el hombre no respeta ni siquiera a los miembros de su propia especie, justifica la tortura en actos de guerra con la bandera de la protección soberana del Estado, así como juzga en estos mismos aparatos a aquellos que han violentado sus propias reglas, como quedó manifiesto en los juicios de Nuremberg al final de la Segunda Guerra Mundial.